verdad que es para saber más que nada tu experiencia, para ver qué es lo que te recordás, porque sé que fue hace ya unos mesecitos, pero más que nada, de verdad me va a servir un montón para mi tesis, así que de verdad no tenés idea de lo mucho que te agradezco. Ah, no, hombre, no, tranquila. Va, entonces vamos a empezar. Primero me Va. gustaría saber un poquito sobre ti. Por ejemplo, de dónde sos, a qué te dedicas y generalmente en tus días libres, qué tipo de actividades recreacionales generalmente haces. Bueno, mi nombre es Paula, tengo 28 años, soy ingeniera ambiental. Actualmente trabajo como ingeniera de HSE para una empresa transnacional que en Guatemala se dedica a fabricar productos plásticos para la agricultura, principalmente para la exportación. Entonces yo veo todo el tema de ambiente a nivel corporativo, porque por ser empresa transnacional que tiene la casa matriz en Canadá, nos miden con varios indicadores de sostenibilidad como consumo de recursos, cumplimiento de la normativa legal de Guatemala, y también veo pues la parte de Costa Rica, igual para la misma empresa. Wow, Paula, qué En- cool. sí, en eso ando. Ok. Y Y tenés decime. que, me salgo un poquito del tema, pero me imagino que también es de tener que seguir algunas regulaciones canadienses, aunque trabajes en Guate o no son tan... Sí, porque es que fíjate que cabal como las leyes aquí en Guate son como bien ambiguas, Ajá, entonces por tener eso nos tenemos que basar en la normativa que nos da el corporativo, que casi siempre es como más riguroso, más estricto. Entonces así, por ejemplo, que aquí no hay límites, por ejemplo, para calidad del aire o indicadores de calidad del aire. Entonces tenemos que usar los que nos da Canadá, que ellos usan los del Banco Mundial. Entonces, pues en eso nos basamos y eso lo hace más difícil. a la madre, me Ujú. imagino. Y pues tenés un montón de trabajo, ¿verdad? Entonces, cuando no tenés que trabajar o cuando querés relajar tu mente, ¿qué son las actividades que haces generalmente que te gusta, como ir al cine o correr, hacer ejercicio, ir a museos, pintar? Pues lo que me gusta hacer en la tarde es ejercicio, pues más que todo como para relajarme por el día estresante. Entonces trato de hacer ejercicio todas las tardes, eh, tipo clase, digamos, de Marce Fitness, si la conoces. Ajá, Entonces, va, eso hago en las tardes, hacer las clases de ejercicio, que hago como 1 hora diaria. Y de ahí me gusta cocinar. No lo hago todos los días, entonces siento que cuando lo hago, sí lo hago, me gusta hacerlo así como con paciencia, con tiempo, para que sea como también para relajarme un poquito. ok, De ahí también me gusta ver series, la verdad que no tantas, porque siento que todas son muy largas, entonces yo me distraigo muy rápido. Entonces, si veo series, tienen que ser así cortitas de 10 capítulos máximo para que las termine de ver. ok. Y de salidas, yo siento que ese es un problema general aquí en Guatemala, que no hay Ujú. como muchas actividades culturales para hacer. Entonces, las salidas acá generalmente son o a comer o al cine. No hay así como muchas cosas para hacer que tú digas para entretenerte un montón, así como, no sé, teatro, parques o cosas así. Entonces, si salgo, generalmente es más que todo a comer. Hablando con el tema de que en Guate de verdad no hay muchas actividades, cuando tenés la oportunidad de viajar, ¿qué son esas actividades culturales que tú buscas hacer? Debido a que en Guate pues no tenemos esa oportunidad tan fácilmente. A mí me gusta un montón ir a museos, porque Ok, siento que ahí puedes conocer como la historia del país en el que estás o poder meterte más como en conocer más de la cultura del país en el que estás o de los artistas que hay en cada país. O por ejemplo, también hay otros países que sí tienen más teatro, que también siento que me gusta un montón, mucho más que el cine, porque es como más expresivo el teatro.
Ajá. Entonces, pues las veces que he viajado, creo que la mayoría, no mentira, solo en un par he podido ir a obras de teatro, que ha sido bonito, la verdad. Y de ahí pues ir a museos eh, y conocer lugares o edificios que sean así como emblemáticos de cada país. Ok, gracias, Paula. Ahora, hablando de tu viaje a Miami, quería preguntarte qué fue lo que te llevó a visitar Super Blue. Y sí, primero, ¿qué fue lo que te llevó a visitar Super Blue? ¿Y por qué Em, decidiste visitarlo? ¿Cómo te enteraste primero y por qué decidiste visitar? mira, nos enteramos de Super Blue por el hermano de Ruby. Que él nos, bueno, se lo envió a Rui, le mandó un TikTok de que estaba esa exposición o ese museo y que estaba abierto todos los días y el horario nos quedaba bastante bien. Entonces, en Miami pues teníamos un poquito de tiempo libre, digamos, porque siento que las actividades en Miami son mucho solo de ir a comprar o playa. Ajá. Entonces, por querer hacer algo diferente, a esas 2 actividades, fue que decidimos ir, que justo nos lo envió el hermano de Ruby, entonces decidimos ir porque nos quedaba cerca también de donde estábamos. Ok. ¿Alguna vez habías visitado anteriormente un tipo de exposición inmersiva? No, ese fue el primero. Bueno, y también es por eso me llamó un montón la atención, porque había visto, por ejemplo, unos que vinieron aquí a Guate, creo que de Frida Kahlo y uno de Van Gogh, Ajá. pero no pude ir, entonces me llamaba un montón la atención ir a ese tipo de actividades. Ok. Ahora, tenías, por ejemplo, ¿qué fue lo que te resultó atractivo de la exposición a la hora de verlo en las redes sociales? Que en este caso, pues fue Ruby que te contó y el hermano que mandó un video por TikTok. Y me pareció atractivo todo o sea, como que todo el show de estar metido así como en que entre las luces y que tú estabas ahí en medio. Del video, el que más me llamó la atención cuando lo vimos fue uno que tú estás como que te proyectan flores y como unas cascadas, pero en todo el piso, techo, las paredes. Ok. Ahora, cuando tú fuiste, qué eran las expectativas que tenías antes de tu visita? O sea, si tenías como y si tenías algún objetivo específico, por ejemplo, tomar fotos, aprender algo nuevo, relajarte de un viaje que fue, me imagino, fue atareado o solamente pues entretenerse. Más entretenerme, la verdad que yo quería tomar como que más fotos o videos eh, tipo los que ves en las redes sociales, o sea, que se ven re cool, pero lo que sí siento es que no, Super Blue no es como tan grande y la verdad que sí había bastante gente, entonces como que en cualquier video que quisieras tomar salía bastante gente Ujú, alrededor y mi expectativa era, según yo, como que en esas experiencias inmersivas, tú era así como que tocas algo, por ejemplo, tocas la pared o no sé, y pasa algo, ¿me entendés? ajá, Como que tú interactuaras con las proyecciones que tienen. Eso era lo que yo ajá, esperaba, pero realmente, ajá, por ejemplo, en Super Blue solo había creo que uno así, que ibas tocando como que la pared y las luces y donde tocabas iban saliendo flores. El segundo, que es este que te digo, que estaban las flores proyectadas en toda la pared y así sí te entretenes bastante, pero es como de, no sé, 2, 3 minutos nada más, que ya como que regresa otra vez al inicio, que te digo que es como una cascada y así, después se van haciendo las flores, pero es cuestión ajá. como de 3 minutos nada más que pasa ese ciclo y regresa. Entonces, pues, para que siento yo que para que te vas a quedar como que más tiempo si vas a ver lo mismo. El otro que Ok, sí me pareció genial fue el del agua, por de cómo van como creando formas o movimiento, de cómo la luz atraviesa las gotas de agua. Entonces, ese sí me pareció genial y en ese estuvimos un montón de tiempo. ok. Ahorita justo Después, te voy a preguntar sobre ujú, toda tu experiencia ya entrando en el espacio, pero solo de último, para como la preparación que tuviste, primero, si me podrías decir cómo es que decidieron el horario,
cómo encontraron pues los tickets, cómo los pagaron, cuánto fue que pagaron y qué información tú encontraste que sentís que te influyó a tomar esa decisión o a hacer los planes. Mira, realmente, como te digo, o sea, lo vimos casi que un día antes. Ujú. Entonces, en el tema de en qué horario ir, fue el que nos quedaba mejor después de la actividad que ya teníamos planeada para ese día, que si no estoy mal, fuimos a Design District. Creo que eso fuimos Ok, ese día. Entonces, fuimos en el horario que mejor nos quedaba, ya hasta final de la tarde. En el proceso de pago, bueno, solo vimos que había horario que podías pagar ahí. Entonces lo pagamos directo en la entrada y costaba como $32, 32 o $35 más o menos. ok, muchas gracias, Paula. Ahora ya nos vamos a la parte del recorrido de la experiencia y como tu experiencia durante la visita. La primero que te quisiera preguntar es si me podrías describir qué fue lo que hiciste desde el momento en que compraste tu entrada hasta pues tu paso por cada una de las exhibiciones y qué fue lo que sucedió en cada parte de la exposición y cómo fue que interactuaste con las obras, como lo que me estabas contando ahorita, pero digamos desde el principito hasta el fin, si puedes. Desde la compra de la entrada. Ajá. Ma- Mira, en la compra de la entrada siento que sí no es como tan amigable, porque a mí no se me hace como muy lógico que tú tengas que poner tu correo y todo si ya estás ahí y esperar a que te manden las entradas y después pasar a que te las revisen si literal la acabas de comprar con la persona que está a la par, pues. Ajá. Entonces, siento que eso lo hace ser un proceso así como que un poquito tedioso, digamos. Después ya entramos a al primer cuarto que iban creciendo flores según como tú ibas como que tocando, digamos, la pared o algo así, ahí iban Ujú. creciendo las flores. Ese me gustó por lo mismo que era como que tú interactuabas con la proyección. Eso fue lo que me gustó. Lo único es que sí, el espacio de ahí es bien pequeñito, entonces es una pared bien estrecha, sí, súper alta, pero siento que bien estrecha. Y a pesar de que va, tú estás tocando y como que medio ves que sale algo de donde tocaste, te tenías que alejar Ajá. bastante para ya verlo completo, o sea, ver como que completo qué era lo que estaba pasando o lo que se estaba proyectando. Ok. La segunda era la de las flores, como 360, que ese también estaba bonito, pues porque sí, era como que tú estabas metido en ese mundo, pero era un poquito repetitivo, como que va, duraba 3 minutos y ya se acababa. Ajá. No era como que El pudieras estar más tiempo ahí y fuera cambiando, era más como repetitivo. Ajá, como que solo estabas un ratito y ya iba a volver a lo mismo, entonces podías estar unos 5 minutos, pues, y en esos 5 minutos sí te la pasabas, pues, yo como que me relajé, pero ya Ujú. después cuando empieza lo mismo, ya se vuelve tal vez como un poquito aburrido, que ya no vas a estar más tiempo viendo lo mismo. Ajá. Ok. El tercero era de un cuarto lleno de bombillos, le pones la mano abajo a uno y se empezaba a mover según los latidos de tu corazón. Ese Ujú. también estaba bonito, pero igual siento que es como una experiencia que te lleva muy poquito tiempo, porque eh, si no hay nadie con la mano puesta abajo del bombillo principal, no iba a pasar nada, o sea, no era como que fuera a moverse los bombillos en sí, sino que se iban a quedar estáticos, estática la iluminación. Entonces, igual una experiencia que, no sé, estás ahí 2, 3 minutos y ya se acaba, porque no te vas a, o sea, para mí siento que ya no era entretenido tampoco quedarme viendo solo los bombillos iluminados. La forma Ajá. en la que estaban puestos sí era re bonita porque sí tenía como bastante movimiento, porque está así como en ondas, digamos, entonces sí se veía bonito, pero en sí la parte de interacción o la parte inmersiva, sí sentí que le faltó, como que no ibas, ponías la mano y se acabó, un ratito nada Ajá. más.
Y, por ejemplo, ¿cómo usar las exhibiciones? Por ejemplo, esta en donde tenías que poner tu mano, sentí, ¿había alguna información, gente explicándote cómo usarla o era prácticamente como, tú lo notabas y por eso es de que decías como, bueno, tengo que ir ahí y así es como se va a mover? Mira, cabal, en los 2 anteriores que te dije, no había nadie explicándote. En Ujú. el tercero de los bombillos, sí, cuando entrabas, había una persona que te decía cabal lo que tenías que hacer. Ok, Ujú. ok, Ya los gracias. siguientes, bueno, el cuarto fue el del agua, que te digo que me gustó un montón. Y este sí tenía un video antes, entonces te iban como separando por grupos para que entraras a ver desde el principio del video, que te explicaban cómo crearon la obra, cuánto tiempo les llevó y todo eso. Eso sí me pareció bonito, la verdad, porque se me hace como una parte más científica, o sea, que veían cómo la luz reflejaba en las gotas de agua y todo eso. Entonces a mí me gustó un montón que te lo explicaran cómo Ujú. funcionaba. ¿Crees Y que eso le sí da era más con un sentido a la video. obra? Ok. ¿Y crees que le da más sentido a la obra que tú sepas cuál fue el proceso que hicieron para poder crear este tipo de exhibición? Por ejemplo, el de los bombillos, que está interesante, pero tal vez si te hubieran explicado un poco cómo fue el proceso creativo del Ujú. artista, tal vez le hubieras dado más valor. Sí, mira, sí, o sea, yo creo que cabal que te expliquen antes en qué se basaron, qué quieren representar, cómo lo crearon, le da un significado como más profundo a la obra y ya lo entendés mejor, porque cabal, si solo lo ves puesto, o sea, uno tal vez no se fija tanto en detalles que ellos le pusieron, pero si ya como que previamente te dijeron más o menos como que qué es lo que tenés que ver o en qué es lo que te tenés que fijar, ya le encontrás más sentido y siento que te entretenés más buscando esos detalles que te dijeron antes. Ok, ok. Gracias, Paula. ¿Y Ujú. después de esa, hubo alguna otra exhibición o esa fue la última? Después de esa fue la de los espejos, que es un Ok. cuarto solo de espejos. Y por ejemplo, en esa, igual, primero entras a un cuarto, te explican como de qué se trata y todo. Entonces, cuando entras, ya lo entendés más de qué quieren representar, porque el como laberinto de espejos tiene forma de pulmón y lo enfocan como en la deforestación y así. Entonces, siento que eso le da mucho más sentido al por qué lo hicieron de esa forma, que ese también me pareció bien bonito, porque ahí sí puedes estar un montón de tiempo y ni te das cuenta que ya pasaste por el mismo lugar. Ok. En, y en todos Y estos en espacios, por ejemplo, ¿qué fue lo que te motivó más? ¿Tomaste fotos, videos, en alguno que te haya llamado más la atención, como interactuar con él o disfrutarlo más? de tomar fotos en el de los espejos, o sea, en el que yo creo que el que más disfruté fue justo el de los espejos, porque podías tomar fotos, videos, y porque estábamos allá con como que más pegados, digamos, o con más gente. Entonces, como que podías divertirte más, por así decirlo. Ok, Y en total, o sea, de todo el recorrido estuvimos tal vez como 40 minutos, 45 minutos tal vez. ok. O sea, la de los espejos fue la última. Sí, ese fue el último. Y ahora, después de que me contaste toda tu experiencia de la exhibición, ¿tú me podrías decir qué sentimientos surgieron a la hora de en esta experiencia? Ay, Majo, qué difícil pregunta. Por ejemplo, pero ya Em, me has dicho, por ejemplo, sorprendida, educativa, o sea, como que el valor que le encontraste ahora, primero fue de educativa en el tema de los laberintos o lo del agua, después también como de belleza en el laberinto de espejos, como ese tipo de cosas, es a lo que sí, yo me creo que refiero. más así cabal como sorpresa y curiosidad Ujú. de con qué te vas a encontrar en el siguiente cuarto. Entonces, sí, más que todo creo que eso, como que curiosidad de que, bueno, te gustó el primero y como esa ansiedad de saber
de saber qué sigue, ¿verdad? Con qué me van a sorprender en el siguiente cuarto. Y uno esperaría tal vez, o por lo menos yo, que fuera como que aumentando de intensidad o que cada cuarto vaya siendo mejor. Y eso también es cierto que me gustó, que justo el del agua y el de los espejos, que fueron los que más me gustaron, eran los últimos. Entonces siento que un poquito eso es lo que uno espera, que al final sea como el wow, el súper sorprendente. Ok. Y hablando de estas diferentes exhibiciones, ¿sí me podrías decir cuál fue, si pudieras elegir, ya sé que son estas dos, pero entre estas dos, ¿cuál sería la que disfrutaste más y por qué te resultó más memorable o más wow, como decís? Yo creo que la del agua, Y me por lo podrías mismo. describir el momento y por qué te hizo o qué la hizo sobresalir. Mira, para mí lo hizo sobresalir la parte como de unir la ciencia, Ujú. ajá, la ciencia con el arte, o sea, que estudiaron muy bien cómo es el comportamiento del agua, de la luz, y toda esa parte, y de saber específicamente qué cantidad de agua necesitaban, en qué dirección debían ir la iluminación que proyectaban y todo para poder crear una obra de arte o una exhibición que fuera más para entretenimiento. Entonces, como que esa fusión fue lo que más me gustó a mí. Ok, muchas gracias, Paula. Ahora hablando de las personas que estaban en la exhibición contigo, otros visitantes, al igual que con las personas que te acompañaron, si me podrías decir de qué conversaron al momento de estar viviendo estas experiencias, si intercambiaron expresiones o experiencias, cómo fue la vivencia colectiva entre el grupo con el que estabas y las personas pues que no conocías, pero que estaban viviendo la experiencia contigo. Sí, mira, pues, platicábamos como de qué creíamos de que iba a pasar o de qué se trataba, o de comparar, por ejemplo, en el de los focos, comparar, el movimiento que tenía con los latidos de uno y el movimiento que tenía con los latidos de la otra persona, como que ver cuáles iban más rápido, cuáles más despacio y así. Entonces, platicábamos, sí, como de la exhibición en sí, de qué pensábamos, de cuál nos había gustado más, de cómo habíamos visto la anterior, de cómo creíamos que había sido el proceso para crear esas exhibiciones. Ok. Ahora, tú también me podrías decir, por ejemplo, cómo fue la interacción con las otras personas. En algún momento te referiste que tal vez la cantidad de personas hacía que tal vez la experiencia no fuera la más óptima. Sí, mira, la verdad que como que con otras personas de otros grupos no platicamos. ¿Aló? ¿Aló? ¿Me escuchas? ¿Aló? Espérame, Paula, fíjate que no sé por qué se desconectó el y no te escucho. Dale, dale, me ¿Tú me avisas. escuchas a mí? Sí, sí, te escucho. No te escucho. ¿Ahora? Sí, yo te escucho. A la ma- No, no sé por qué te estaba escuchando re bien y ahorita no te escucho. Déjame, voy Sí. a volver a mandarte una invitación porque se cortó y no te escucho. Va, Dame va, dale.